10 sesiones de terapia. Eso fue lo que exigió. No pidió, no sugirió, exigió. Y si no estaba de acuerdo, bueno, dejó muy claro que nuestro matrimonio se acabaría para Navidad. El ultimátum llegó un domingo por la mañana mientras leía el periódico, tomaba café, siguiendo mi rutina normal de fin de semana. Ella entró en la cocina con esa mirada. Ya sabes cuál. La mirada que dice que ha estado planeando esta conversación durante semanas, probablemente ensayándola frente al espejo del baño. «Necesitamos ayuda profesional», anunció, como si estuviera entregando un diagnóstico médico. «Ya llamé a la consulta de la doctora Ortiz. Tiene una hora libre la próxima semana». Fíjate en cómo dijo. «Necesitamos ayuda», pero ella ya había concertado la cita sin consultarme. Clásico. Dejé mi café y la miré. Realmente la miré. Esta mujer con la que llevaba casado 6 años, estaba allí de pie, con los brazos cruzados, la mandíbula tensa, lista para una pelea. Pero la cosa es que yo no se la iba a dar. Al menos, no del tipo que ella esperaba. 10 sesiones. Continuó, cuando no respondí de inmediato. Es lo mínimo que la doctora Ortiz recomienda para parejas en crisis. Crisis, esa era su palabra, no la mía. Porque al parecer, mi negativa a tolerar sus ataques de gritos por cosas triviales, como dejar platos en el fregadero durante la noche, constituía una crisis matrimonial. «¿Y si digo que no?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «Entonces se acabó. No puedo vivir más así». Ella gesticuló alrededor de nuestra cocina, como si fuera una especie de zona de guerra, en lugar del espacio más limpio y organizado de nuestro barrio. «Merezco algo mejor que alguien que no luche por esta relación». Ahí estaba, la manipulación envuelta en victimismo. «No lucharé por la relación porque no me someteré a sus arrebatos emocionales. No lucharé por la relación porque establezco límites. No lucharé por la relación porque me niego a disculparme por cosas que no hice mal». Pero, ¿sabes qué? A veces, la mejor estrategia es dar a la gente exactamente lo que pide. A veces, les dejas que se acorralen solos, mientras tú observas desde una distancia segura. «De acuerdo», dije, tomando otro sorbo de mi café. «Agenda las sesiones». La sorpresa en su rostro no tuvo precio. Estaba preparada para una discusión, lista para desplegar todo su arsenal de lágrimas, acusaciones y amenazas. En cambio, simplemente estuve de acuerdo. La dejó completamente fuera de guión. «¿Lo harás?», tartamudeó. Dije, «De acuerdo, ¿verdad?». Doblé mi periódico cuidadosamente y me levanté. «Pero seamos claros en algo. No hago esto porque crea que lo necesitamos. Lo hago porque tú pareces convencida de que sí. Así que cuando entremos allí, cuando nos sentemos en ese sofá y respondamos preguntas, recuerda que esta fue tu idea, tu solución, tu requisito». La primera sesión fue programada para el jueves siguiente, a las 4 p.m. La doctora Ortiz tenía una pequeña consulta en el centro, del tipo con iluminación suave y cajas de pañuelos estratégicamente colocadas en cada superficie. Probablemente tenía unos 50 años, con el cabello canoso y la calma practicada de alguien que había escuchado todas las historias tristes del libro. «Bien», comenzó la doctora Ortiz, acomodándose en su silla con su bloc de notas. «¿Qué los trae a ambos aquí hoy?». Antes de que pudiera abrir la boca, mi esposa se lanzó a su discurso preparado. Oh, ella también había ensayado sobre cómo me había vuelto distante y frío, sobre cómo nunca quería hablar de sus problemas, sobre cómo se sentía, como si estuviera viviendo con un extraño que no se preocupaba por sus sentimientos. Me senté allí escuchando, observando el rostro de la doctora Ortiz, en busca de reacciones. La terapeuta era buena, mantenía su expresión neutral, tomaba notas, asentía en los intervalos apropiados, pero capté algo más. Un ligero tensamiento alrededor de sus ojos, cuando mi esposa describió cómo me niego a involucrarme cuando ella intenta discutir problemas. Cuando mi esposa finalmente terminó su monólogo, la doctora Ortiz se giró hacia mí. «¿Y cuál es su perspectiva sobre estas preocupaciones?». «Creo», dije con cuidado, «que tenemos diferentes definiciones de comunicación productiva. Cuando ella dice que no quiero hablar de problemas, lo que quiere decir es que no respondo bien a que me griten. Cuando dice que soy distante, lo que quiere decir
Es que he dejado de participar en peleas que no llevan a ninguna parte. ¿Puede darme un ejemplo de lo que quiere decir con peleas que no llevan a ninguna parte? Perfecto. Había estado esperando que preguntara. El mes pasado, volví a casa del trabajo y encontré platos sucios en el fregadero. No dije nada, simplemente los lavé y los guardé. Ella me confrontó más tarde al respecto, diciendo que estaba siendo pasivo-agresivo por no pedirle que los limpiara. Cuando le expliqué que simplemente me encargué yo mismo para evitar conflictos, me acusó de hacerla sentir culpable. La discusión duró 2 horas por platos que ya estaban limpios. Vi a la doctora Ortiz tomar una nota más larga que la que había tomado durante el discurso de mi esposa. ¿Cómo terminó esa conversación?, preguntó la terapeuta. Con ella, exigiéndome que me disculpara por hacerla sentir atacada, a pesar de que yo nunca dije una palabra sobre los platos en primer lugar. Mi esposa se movió en su asiento. Eso no es como pasó. Claramente estabas irritado. Estaba cansado, dije con calma. Trabajé una jornada de 10 horas y vine a casa para encargarme de tareas domésticas. Estar cansado no es lo mismo que estar irritado. Pero tu energía era diferente. Estabas enviando señales. ¿Qué señales? Me giré para mirarla directamente. Entré, vi platos, lavé platos, los guardé. ¿Qué señal estaba enviando aparte de encargarme de una tarea doméstica? La doctora Ortiz intervino antes de que mi esposa pudiera responder. Estoy escuchando 2 interpretaciones muy diferentes del mismo evento. Esto es bastante común en la terapia de pareja. Tomó otra nota. Para nuestra próxima sesión, me gustaría que ambos lleven un registro de este tipo de interacciones. Escriban qué sucedió, cómo se sintieron y qué creen que sintió la otra persona. No lo discutan entre ustedes, solo observen y registren. Mientras salíamos de la consulta, mi esposa estaba inusualmente callada. Había esperado que la doctora Ortiz se pusiera inmediatamente de su lado, que validara su versión de los hechos y que comenzara a trabajar en arreglarme a mí. En cambio, la terapeuta había hecho preguntas inquisitivas y nos había dado deberes que requerirían una autorreflexión real. Bueno, finalmente, preguntó cuando llegamos al coche. ¿Qué pensaste? Creo, dije, mientras desbloqueaba las puertas, que las próximas 9 sesiones van a ser muy interesantes. Ella no respondió a eso, pero noté cómo apretaba el agarre de la correa de su bolso. Estaba empezando a darse cuenta de que la terapia podría no ir exactamente como ella planeó. Y, sinceramente, yo estaba deseando descubrir cuán equivocada había estado. La sesión 2 llegó más rápido de lo que probablemente mi esposa había esperado. Ella había pasado la semana garabateando furiosamente en su diario los deberes que la doctora Ortiz había asignado, pero noté que lo cerraba cada vez que yo entraba en la habitación. Mientras tanto, yo había estado documentando todo con la precisión de un reportero judicial. Fechas, horas, palabras exactas dichas. La verdad tiene una forma divertida de verse diferente cuando se escribe en blanco y negro. Nos acomodamos en los mismos lugares, en el sofá de la doctora Ortiz. Mi esposa agarraba su diario, como si contuviera secretos de estado. Yo, en cambio, tenía un bloc de notas simple, con entradas limpias y organizadas. La terapeuta notó la diferencia de inmediato. ¿Cómo les fue con el ejercicio de observación a ambos?, preguntó la doctora Ortiz, con el bolígrafo suspendido sobre su bloc de notas. Mi esposa se lanzó primero, como de costumbre. Fue revelador. Me di cuenta de cuánta tensión crea en nuestro hogar. Incluso cuando no está diciendo nada, su lenguaje corporal es agresivo. Suspira cuando hablo, gira los ojos y tiene esa forma de mirarme que me hace sentir estúpida. Casi me río, casi. En su lugar, esperé a que la doctora Ortiz se girara hacia mí. ¿Sus observaciones?, preguntó la terapeuta. Abrí mi bloc de notas. Lunes, 6:15 p.m. Ella preguntó si había recogido leche de camino a casa. Dije, no, lo olvidé. Ella respondió diciendo, claro que lo hiciste. Nunca recuerdas nada de lo que te pido que hagas. Me ofrecí a ir a buscar leche de inmediato. Ella dijo, no te molestes. Simplemente lo añadiré a la lista de cosas de las que tengo que encargarme yo sola. La conversación terminó allí. No suspiré,
No giré los ojos, ni volví a hablar, hasta que me preguntó qué quería para cenar 1 hora después. La doctora Ortiz estaba escribiendo mucho. ¿Y cómo se sintió usted durante esta interacción? Confundido. Había ofrecido una solución inmediata al problema, pero la respuesta sugería que la leche no era realmente el problema. ¿Cuál cree que fue el verdadero problema?, preguntó la doctora Ortiz. Antes de que pudiera responder, mi esposa interrumpió. El verdadero problema es que a él no le importa lo suficiente como para recordar peticiones simples. Se trata de consideración, no de leche. Ya veo, dijo la doctora Ortiz lentamente. Se volvió hacia mí. ¿Olvida usted a menudo cosas que ella le pide que haga? Según mis notas de esta semana, ella hizo 17 peticiones. Completé 14 de ellas. Las 3 que no completé eran imposibles, como arreglar el ladrido del perro del vecino, o contradictorias, como cuando me pidió que llamara a su madre, pero luego dijo que no quería lidiar con el drama familiar en este momento. La habitación se quedó en silencio. La boca de mi esposa se abrió y luego se cerró. La doctora Ortiz tomó varias notas. ¿Puede darme otro ejemplo de su diario?, me preguntó la terapeuta. Miércoles por la noche, mencionó que nuestros amigos iban a tener una fiesta este fin de semana. Le pregunté si quería ir. Ella dijo, si tú quieres. Dije que dependía de ella, ya que originalmente eran sus amigos. Luego, me acusó de no querer socializar nunca, y de hacer que siempre fuera ella quien tomara las decisiones sociales. ¿Y cómo respondió usted a esa acusación? Le recordé que había asistido a todos los eventos sociales a los que ella había querido ir en el último año, incluyendo el baby shower de su compañera de trabajo, donde yo era el único hombre presente. También señalé que hace 3 semanas, cuando sugerí que invitáramos a gente a cenar, ella dijo que estaba demasiado estresada para ser anfitriona. La doctora Ortiz se giró hacia mi esposa. ¿Recuerda esta conversación sobre la fiesta? Bueno, sí, pero ¿y recuerda el baby shower que él mencionó? La cara de mi esposa se estaba poniendo roja. Ese no es el punto. Se trata de entusiasmo. Él va a las cosas, pero no quiere estar allí. ¿Cómo sabe que no quiere estar allí?, preguntó la doctora Ortiz. Simplemente puedo saberlo. Es obvio. ¿Puede darme comportamientos específicos que indiquen su reticencia? Mi esposa titubeó. Él no habla mucho en las fiestas. Yo hablo con la gente, corregí. Simplemente no actúo con entusiasmo. Hay una diferencia entre ser sociable y ser teatral. La doctora Ortiz dejó su bolígrafo y se inclinó ligeramente hacia adelante. Estoy notando un patrón aquí. Parece que hay mucha interpretación de intenciones y emociones. Una persona hace o dice algo, y la otra persona le asigna un significado más allá de lo que realmente se comunicó. Exactamente. Dije, lavo platos, y de repente, soy pasivo-agresivo. Asisto a eventos sociales, pero aparentemente no con suficiente entusiasmo. Me ofrezco a resolver problemas, pero eso de alguna manera demuestra que no me preocupan los problemas. Eso no es justo, protestó mi esposa. Me estás haciendo sonar como si estuviera loca. No te estoy haciendo sonar como nada, estoy describiendo lo que sucede. La doctora Ortiz levantó una mano. Hagamos una pausa aquí. Quiero explorar algo. Miró directamente a mi esposa. ¿Con qué frecuencia se encuentra explicándole lo que realmente está pensando o sintiendo? Yo. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, decirle que en realidad no quiere ir a una fiesta o que está siendo pasivo-agresivo cuando hace las tareas. ¿Con qué frecuencia corrige sus intenciones declaradas con lo que usted cree que son sus verdaderas intenciones? El silencio se alargó incómodamente. Mi esposa jugueteó con su diario. Lo conozco mejor que a nadie, finalmente dijo. Puedo saber cuándo está siendo sincero. ¿Pero qué pasa si se equivoca?, preguntó la doctora Ortiz, suavemente. ¿Qué pasa si él lava platos porque los platos necesitan ser lavados, no porque esté haciendo una declaración sobre su mantenimiento del hogar? Entonces, ¿por qué no lo dice simplemente? Lo dije, intervine, múltiples veces. Me dijiste que estaba mintiendo. La doctora Ortiz tomó más notas. Creo que tenemos que explorar esta dinámica más a fondo. Parece que hay un patrón de lectura mental que está creando conflictos donde podría no existir ninguno de forma natural. Mi esposa parecía aturdida. Claramente, esto no iba a ir como ella había esperado.
Había entrado aquí, esperando que la doctora Ortiz me arreglara, que me hiciera más emocionalmente disponible, más comunicativo, más lo que ella creía que yo debería ser. En cambio, la terapeuta estaba cuestionando sus interpretaciones de mi comportamiento. Para la próxima semana, continuó la doctora Ortiz, quiero que probemos algo diferente. En lugar de asumir intenciones, quiero que ambos practiquen pedir aclaraciones. En lugar de, no quieres estar aquí, intenten, ¿estás disfrutando de la fiesta? En lugar de, estás siendo pasivo-agresivo, intenten, me di cuenta de que lavaste los platos. ¿Cómo te sientes últimamente con las tareas del hogar? Mientras salíamos de la consulta, mi esposa estaba aún más callada que la última vez. No me preguntó mi opinión sobre la sesión, no intentó repasar lo que había sucedido, simplemente caminó hacia el coche en silencio. 8 sesiones más, dije mientras encendía el motor. Se giró para mirarme, y por primera vez en meses, vi algo que parecía incertidumbre en sus ojos, tal vez incluso miedo. La terapeuta que ella había elegido para arreglarme estaba empezando a hacer preguntas que ella no quería responder, preguntas sobre su propio comportamiento, sus propias suposiciones, su propio papel en nuestros problemas. Sí, dijo en voz baja, 8 sesiones más. Pero algo en su tono me dijo que ya estaba empezando a preguntarse si eso sería suficiente para ella. Para la sesión 3, los deberes habían hecho su trabajo. Mi esposa entró en la consulta de la doctora Ortiz con el aspecto de alguien que había pasado la semana descubriendo verdades incómodas sobre sí misma. Su diario era notablemente más delgado esta vez. Aparentemente, pedir aclaraciones, en lugar de asumir intenciones, no proporcionaba tanto material para quejas. La doctora Ortiz se acomodó en su silla con lo que estaba empezando a reconocer como su expresión de investigadora. ¿Cómo les fue con el ejercicio de aclaración a ambos? Mi esposa se movió incómodamente. Fue difícil. Me encontré queriendo señalar lo que él realmente estaba pensando, pero luego tuve que parar y preguntar en su lugar. Y cuando preguntó, ¿qué descubrió? Que tal vez a veces estaba equivocada. La admisión salió como si estuviera confesando un crimen. ¿Puede darme un ejemplo? Mi esposa me miró, luego a la doctora Ortiz. El viernes por la noche, él estaba callado durante la cena. Estaba a punto de decirle que obviamente estaba molesto por algo, pero en su lugar pregunté si todo estaba bien. Dijo que solo estaba cansado del trabajo y que estaba disfrutando de no tener que hablar por unos minutos. ¿Y cómo se sintió al escuchar su razón real en lugar de la que había asumido? Estúpida, admitió, como si hubiera estado creando problemas que no existían. La doctora Ortiz se giró hacia mí. ¿Cómo fue la semana para usted, iluminadora? Resulta que cuando haces preguntas directas, obtienes respuestas directas. Un concepto revolucionario. Mi esposa me lanzó una mirada, pero la doctora Ortiz sonrió ligeramente. Percibo algo de frustración ahí. 6 años de que me digan lo que estoy pensando y sintiendo, le harán eso a cualquiera. Exploremos eso, dijo la doctora Ortiz, inclinándose hacia adelante. Puede hablarme de otras áreas donde se siente incomprendido o malinterpretado. Esta era la oportunidad que había estado esperando. La gestión del dinero. Ella me acusa de ser controlador porque rastreo nuestros gastos y me apego a nuestro presupuesto. Pero cuando le pido que ayude con el presupuesto, dice que es demasiado estresante y que debería encargarme yo. Así que me encargo yo, y luego soy controlador. ¿Cómo suelen ir estas conversaciones? No van. Son sermones. Me dice que estoy siendo tacaño cuando sugiero que no deberíamos gastar 300 euros en un bolso, pero luego entra en pánico cuando llega la factura de la tarjeta de crédito. De alguna manera, soy responsable tanto de hacer cumplir la responsabilidad financiera como de hacerla sentir mal por gastar. La doctora Ortiz tomó notas. ¿Cómo suele responder usted a estas acusaciones? Le muestro los números, extractos bancarios, hojas de cálculo del presupuesto, nuestros objetivos de ahorro. Luego dice que estoy siendo condescendiente al usar hechos y cifras. La cara de mi esposa estaba adquiriendo ese familiar tinte rojo. Si eres condescendiente, me hablas como si fuera estúpida. Te hablo como a alguien que hizo una pregunta sobre nuestras finanzas. Si me preguntas por qué no podemos permitirnos algo, te explico por qué no podemos permitírnoslo. Eso no es condescendencia, es responder a tu pregunta.
La doctora Ortiz intervino. Miremos este patrón. Una persona hace una pregunta, la otra proporciona información factual, y luego la información en sí misma se convierte en el problema. ¿Sucede esto en otras áreas? Constantemente, dije. Ella preguntó, ¿por qué no la llamé durante mi descanso para almorzar? Le expliqué que estaba en reuniones consecutivas y comí en mi escritorio. De repente, estoy poniendo excusas y no priorizando nuestra relación. Pero la gente normal saca tiempo para su cónyuge, protestó mi esposa. La gente normal también entiende que algunos días son más ocupados que otros, repliqué. Y la gente normal no interroga a su cónyuge sobre cada lapso de 15 minutos de comunicación. La doctora Ortiz estaba escribiendo furiosamente ahora. ¿Con qué frecuencia diría que se comunican entre ustedes durante un día típico? Mi esposa respondió, primero, no lo suficiente. Tal vez 1 o 2 veces. Le envío un mensaje de texto todas las mañanas, cuando llego al trabajo, llamo durante el almuerzo si puedo, y le envío un mensaje de texto cuando salgo de la oficina. Eso es un mínimo de 3 contactos al día para alguien a quien voy a ver en unas pocas horas de todos modos. ¿Y esto le parece insuficiente?, preguntó la doctora Ortiz a mi esposa. Se siente obligatorio, como si estuviera marcando casillas en lugar de realmente querer conectar. ¿Cómo se vería una conexión real para usted? Llamadas espontáneas preguntando cómo va mi día, mostrando interés en mi vida. No pude evitar reírme. Pregunto cómo te fue el día todas las noches cuando llego a casa. Tu respuesta estándar es bien o no, lo entenderías. Cuando intento hacer un seguimiento con preguntas específicas, dices que estoy siendo entrometido. La doctora Ortiz levantó su mano. Estoy viendo otro patrón aquí. Parece que hay expectativas muy específicas que no han sido comunicadas claramente. Y cuando esas expectativas no se cumplen, la interpretación es que se debe a la falta de cariño en lugar de a la falta de claridad. Exactamente, dije. Se supone que debo leerle la mente, y cuando me equivoco, eso demuestra que no la amo lo suficiente. Eso no es lo que estoy diciendo, insistió mi esposa. Entonces, ¿qué está diciendo?, le preguntó la doctora Ortiz. Porque estoy escuchando que sus acciones no coinciden con sus expectativas internas, pero no estoy escuchando cuáles son esas expectativas o cómo se supone que él debe saberlas. Mi esposa se quedó en silencio por un largo momento. No debería tener que deletrear todo. Si le importara, lo sabría. Saber qué específicamente, cómo hacerme sentir amada. La doctora Ortiz dejó su bolígrafo. ¿Alguna vez le ha dicho directamente cómo se siente amada? No lo que está haciendo mal, sino qué específicamente la hace sentir cuidada. Otro largo silencio. Pensé que era obvio. Mi esposa finalmente dijo, pero no es obvio para él. Y cuando él no hace estas cosas tácitas, usted lo interpreta como que no le importa. ¿Ve cómo esto crea una situación imposible? Observé el rostro de mi esposa mientras la realidad se asentaba. Ella había estado creando pruebas que yo no sabía que estaba tomando, y luego me castigaba por fallarlas. Intentemos algo, continuó la doctora Ortiz. En lugar de asumir que él debería saber lo que usted necesita, ¿qué tal si se lo dice? Y en lugar de interpretar sus acciones a través de la lente de cuidado versus no cuidado, ¿qué tal si las acepta al pie de la letra? Pero ¿qué pasa si él no quiere hacer las cosas que yo necesito? Entonces, tienen una conversación real sobre compatibilidad, pero ahora mismo están teniendo discusiones sobre problemas imaginarios basados en expectativas no expresadas. Al salir de esa sesión, mi esposa estaba prácticamente vibrando de incomodidad. La terapeuta que ella había elegido para arreglarme había pasado otra hora señalando fallas en su lógica, su comunicación y sus expectativas. Esto no es lo que pensé que sería la terapia, dijo cuando llegamos al coche. ¿Qué pensaste que sería? Pensé que ella te ayudaría a entender cómo ser un mejor marido. En su lugar, no respondió, pero no necesitaba hacerlo. Ambos sabíamos lo que estaba sucediendo. La doctora Ortiz estaba pelando capas de suposiciones e interpretaciones para revelar la dinámica real de nuestra relación. Y lo que estaba encontrando no era un marido que necesitaba ser arreglado. Era una esposa
que había estado creando problemas donde no existían. 7 sesiones más por delante. Pero tenía la sensación de que mi esposa estaba empezando a desear no haber hecho nunca esa cita. La sesión 4 fue cuando todo se desmoronó. No nuestro matrimonio, que había estado desmoronándose bajo el peso de sus expectativas poco realistas durante años. No. Lo que se desmoronó fue su narrativa cuidadosamente construida sobre quién era el problema en nuestra relación. Entró en la consulta de la doctora Ortiz con energía defensiva. Los deberes de la semana anterior, comunicar las necesidades directamente en lugar de esperar la lectura mental. Claramente, no le habían ido bien. ¿Cómo funcionó el ejercicio de comunicación directa?, preguntó la doctora Ortiz. Mi esposa se lanzó de inmediato. No funciona cuando la otra persona no quiere escuchar. Le dije exactamente lo que necesitaba, y aún así, no lo hizo bien. ¿Puede darme un ejemplo? Le dije que necesitaba que me preguntara por mi día con interés genuino, así que empezó a hacer preguntas de seguimiento, pero me di cuenta de que solo estaba marcando casillas. Se sintió falso. La doctora Ortiz se giró hacia mí. ¿Cómo experimentó usted estas conversaciones? Le pregunté cómo le había ido el día. Dijo, bien. Le pregunté qué había hecho en el trabajo. Me dio drama de oficina detallado. Le hice preguntas aclaratorias para demostrar que estaba escuchando. Ella se molestó y dijo que la estaba interrogando. ¿Así que usted sí hizo preguntas de seguimiento? Múltiple preguntas sobre sus proyectos, sus compañeros de trabajo, su horario, todo lo que se me ocurrió para mostrar interés. La doctora Ortiz miró de nuevo a mi esposa. Él hizo múltiples preguntas de seguimiento sobre su día. ¿Pero esto se sintió falso para usted? Sí, porque me di cuenta de que en realidad no le importaba. Solo lo estaba haciendo porque yo se lo pedí. Ya no pude quedarme callado. A ver si lo entiendo. Me pediste que mostrara interés en tu día. Hice múltiples preguntas detalladas sobre tu día, pero debido a que mi tono no fue lo suficientemente entusiasta, no cuenta. Tiene que ser genuino. Fue genuino. Genuinamente, estaba tratando de hacer lo que me pediste que hiciera, pero solo lo estabas haciendo porque te lo pedí. La doctora Ortiz levantó su mano. Hagamos una pausa aquí. Usted le pidió que mostrara más interés en su día. Él respondió, haciendo preguntas detalladas, pero debido a que lo estaba haciendo en respuesta a su petición, en lugar de espontáneamente, se sintió falso para usted. Cuando lo pones así, suena ridículo, dijo mi esposa, con la voz más aguda. No estoy tratando de hacerlo sonar ridículo, estoy tratando de entender la lógica, porque el cariño real no debería tener que ser enseñado. Ahí estaba, el estándar imposible al que me había estado sometiendo durante años. Se suponía que yo debía saber automáticamente lo que ella necesitaba, cuándo lo necesitaba y cómo necesitaba que se lo entregara. Pero cada persona tiene diferentes formas de mostrar afecto, dijo la doctora Ortiz suavemente. Lo que se siente afectuoso para una persona podría sentirse insuficiente para otra. Esa es la razón por la que la comunicación es importante. Usted no entiende, dijo mi esposa, con la desesperación asomando. Si tengo que decirle cómo amarme, entonces no es realmente amor. Así que, en su opinión, él debería saber intuitivamente exactamente cómo hacerla sentir amada. Y cada vez que no lo hace bien, significa que no le importa lo suficiente. Sí, no lo sé. La voz de mi esposa se quebró. Todo esto está mal. No se supone que la terapia deba ser así. ¿Cómo se supone que debe ser la terapia? Se supone que usted debe ayudarlo a él a entender lo que está haciendo mal. Se supone que usted debe hacerle ver cómo su comportamiento me afecta. Se supone que usted debe arreglarlo. La habitación se quedó en silencio. La doctora Ortiz dejó su bolígrafo y miró directamente a mi esposa. No estoy aquí para arreglar a nadie. Estoy aquí para ayudar a las parejas a entender sus dinámicas. Y lo que estoy viendo es un patrón donde una persona ha creado estándares imposibles que ningún ser humano podría cumplir. La cara de mi esposa se puso blanca y luego roja. Eso no es. Yo no estoy. Se supone que usted debe ser neutral. Usted ha creado una situación donde su marido no puede ganar. Si no pregunta por su día, no le importa. Si pregunta pero no con suficiente entusiasmo, está cumpliendo un trámite.
Si cambia basándose en su retroalimentación, no es genuino. No hay una respuesta correcta. Pero tengo necesidades, gritó mi esposa, llorando. Tengo necesidades emocionales que no se están satisfaciendo. Absolutamente tiene necesidades, pero las necesidades tienen que ser razonables y comunicables. Lo que usted está describiendo no son necesidades. Es esperar que otra persona gestione sus emociones de maneras que no pueden predecir. Fue entonces cuando mi esposa perdió completamente el control. «Esto es una farsa», gritó. «Usted no sabe nada. Él la ha manipulado a usted al igual que manipula a todos los demás». Se giró hacia mí con furia. «Lo planeaste, ¿verdad? Sabías que esto sucedería». La miré con calma. «No planeé nada. Simplemente acepté venir a terapia como exigiste». La doctora Ortiz intervino. «Creo que necesitamos sesiones individuales. Hay patrones personales aquí que podrían abordarse mejor por separado». Cuando mi esposa finalmente se calmó, la doctora Ortiz explicó su recomendación. «Así que usted también se rinde con nosotros», dijo mi esposa en voz baja. «No me rindo. Estoy sugiriendo que el trabajo individual podría ayudarles a ambos a entender sus propios patrones primero». Mientras salíamos, mi esposa no me habló en absoluto, pero la sorprendí mirándome con algo que podría haber sido incertidumbre, tal vez incluso el comienzo de la autoconciencia. 6 sesiones más programadas, pero el verdadero trabajo acababa de comenzar. Las sesiones individuales comenzaron la semana después del colapso de mi esposa. La doctora Ortiz me programó a mí primero, y entré en su consulta sintiéndome más ligero de lo que me había sentido en meses. «¿Cómo se siente acerca de todo lo que pasó la sesión pasada?», preguntó la doctora Ortiz. «Honestamente, reivindicado. He estado viviendo en tierra de locos durante tanto tiempo que había empezado a preguntarme si tal vez yo era realmente el problema». Cuando empezó a cuestionarse a sí mismo, alrededor del año 3 de matrimonio, las acusaciones se volvieron tan constantes que pensé que debía haber algo de verdad en ellas. Tal vez yo era pasivo-agresivo sin darme cuenta. Tal vez no sabía cómo amar a alguien adecuadamente. Esa es una respuesta común a la invalidación emocional. Cuando alguien le dice constantemente que sus motivaciones no son las que usted cree que son, usted comienza a dudar de sus propias percepciones. Dejé de dudar después de la semana pasada. ¿Cómo ha estado ella desde esa sesión? Callada, casi apagada. Está haciendo las cosas por inercia en casa, pero puedo notar que está procesando algo. Somos como compañeros de piso que comparten cama. ¿Cómo se siente eso para usted? Tranquilo. Sinceramente, había olvidado lo que era volver a casa y no estar en guardia ante la próxima acusación. Durante las sesiones individuales de mi esposa, yo esperaba en el aparcamiento. A través de la ventana de la consulta, podía ver muchos gestos, agarrar pañuelos y posturas defensivas. Claramente, las conversaciones no iban a su favor. Después de su tercera sesión individual, salió con una expresión devastada. «¿Cómo fue?», pregunté. «Cree que tengo problemas de control», dijo mi esposa secamente. «Y miedos al abandono y algo llamado desregulación emocional». «¿Cómo se siente acerca de esa evaluación?», pareció sorprendida. «Me estás preguntando cómo me siento en lugar de decirme lo que crees que debería sentir. Siempre te he preguntado cómo te sentías. Simplemente solías decirme que estaba siendo condescendiente». Se quedó en silencio. La doctora Ortiz dice que proyecto mis miedos en ti, que asumo que me vas a dejar. Así que creo pruebas para demostrar que no lo harás. Pero las pruebas están diseñadas para fallar. Eso tiene sentido. También dice: he estado intentando controlar tus respuestas emocionales para manejar mi propia ansiedad. Si puedo hacer que reacciones de la manera correcta, entonces me siento segura. ¿Quiere que continúe viéndola 2 veces por semana? Solo yo. Podemos volver a las sesiones de pareja una vez que yo trabaje mis patrones. ¿Qué le dijiste? ¿Qué lo pensaría? Tengo miedo de lo que descubriré sobre mí misma, de si realmente puedo cambiar. Fue la cosa más honesta que había dicho en años. La doctora Ortiz también me había dado deberes. Empezar a establecer límites claros en lugar de absorber los arrebatos emocionales. La primera prueba llegó 2 días después. Mi esposa llegó a casa de mal humor y comenzó su vieja rutina de criticar todo lo que había hecho: platos,
correo, plantas. Normalmente me habría disculpado. En su lugar, intenté algo diferente. Puedo ver que estás molesta, dije con calma. Pero no voy a ser tu saco de boxeo emocional hoy. Si quieres hablar de lo que realmente te molesta, estoy aquí. Si quieres seguir criticándome, estaré en el garaje. Me miró fijamente. No puedes simplemente irte de las conversaciones. No me estoy yendo de las conversaciones. Me estoy yendo de ser atacado. No te estaba atacando. Criticaste 6 cosas diferentes a los 30 segundos de entrar por la puerta. ¿Cómo llamarías a eso? Por un momento, pensé que escalaría la situación. En su lugar, se desinfló. Tuve un día terrible en el trabajo. Mi jefe me humilló y vine a casa buscando a alguien con quien desquitarme. Gracias por ser honesta. ¿Quieres hablar de lo que pasó? Y así, tuvimos nuestra primera conversación real en meses. No sobre mis fallas o sus necesidades, solo sobre su día, sus frustraciones. La doctora Ortiz notó el cambio de inmediato en nuestra siguiente sesión conjunta. Ambos parecen diferentes hoy. Tuvimos un avance, dijo mi esposa. Me di cuenta de que lo estaba usando como una válvula de liberación de estrés, en lugar de lidiar con mis problemas reales. Voy a seguir con las sesiones individuales, dijo mientras salíamos. Quiero averiguar por qué he estado tan enfadada todo el tiempo. Por primera vez, en meses, tomó mi mano en el aparcamiento. La sesión 10 llegó más rápido de lo que cualquiera de nosotros esperaba. Mi esposa había estado asistiendo a terapia individual 2 veces por semana durante el último mes, y el cambio era notable. No perfecto, pero notable. La doctora Ortiz se acomodó en su silla con lo que parecía satisfacción. Así que hemos llegado a nuestra sesión final. ¿Cómo se sienten ambos acerca del progreso que hemos logrado? Mi esposa habló primero, lo que me sorprendió. Siento que he estado viviendo en una niebla durante años, y finalmente estoy empezando a ver con claridad. Las sesiones individuales me mostraron patrones que ni siquiera sabía que tenía. ¿Puede detallar eso? Estaba tan concentrada en lo que él no estaba haciendo que nunca miré lo que yo estaba haciendo. Creé situaciones imposibles y luego me enojé cuando él no pudo resolverlas. Lo hice responsable de mi estado emocional en lugar de gestionarlo yo misma. La doctora Ortiz se giró hacia mí. ¿Y su perspectiva? Me siento reivindicado. Durante años, se me dijo que cada problema en nuestro matrimonio era porque yo no era suficiente de algo. No lo suficientemente cariñoso, no lo suficiente intentándolo, no lo suficientemente amoroso. Es un alivio saber que el problema no era mi capacidad para amar. Eran los estándares imposibles a los que me estaba sometiendo. ¿Qué ha cambiado en sus interacciones diarias? Mi esposa respondió. Dejé de esperar que me leyera la mente. Cuando necesito algo, lo pido directamente, en lugar de crear pruebas que él no sabe que está tomando. Y cuando estoy molesta por otra cosa, lidio con ello en lugar de desquitarme con él, y los resultados de esos cambios. Ahora realmente hablamos, dije. Conversaciones reales sobre cosas reales, no discusiones sobre problemas imaginarios. La doctora Ortiz tomó sus notas finales. Voy a ser directa con ustedes dos. Cuando vinieron por primera vez, me preocupaba la sostenibilidad de su relación. Una persona había creado una dinámica en la que la otra no podía tener éxito, sin importar lo que hiciera. Miró a mi esposa. El trabajo que ha hecho en terapia individual ha sido impresionante. Ha identificado patrones que eran destructivos para ambos y ha hecho cambios concretos. Luego se giró hacia mí. Y usted ha aprendido a establecer límites saludables en lugar de absorber el caos emocional. Eso es igualmente importante. Entonces, ¿cuál es su evaluación profesional?, preguntó mi esposa. Ahora tienen las herramientas para construir una relación más saludable. La pregunta es si ambos quieren usarlas consistentemente. Mientras salíamos de la consulta de la doctora Ortiz por última vez, mi esposa estaba callada pero no osca, reflexiva. Te debo una disculpa, dijo cuando llegamos al coche. Una de verdad. Te obligué a ir a terapia porque estaba convencida de que tú eras el problema. Me equivoqué, lo sé. Creé esas 10 sesiones pensando que te arreglarían. En cambio, me arreglaron a mí. La ironía no se me escapa. Me miró con algo que no había visto en años. Respeto. Lo sabías, ¿verdad? Cuando exigí la terapia, sabías que me saldría el tiro por la culata.
Sospechaba que una profesional objetiva vería a través de la narrativa que habías creado. Simplemente no estaba seguro de que sucedería tan completamente. ¿Por qué no peleaste conmigo por eso? ¿Por qué no te negaste? Porque a veces, la mejor manera de demostrar un punto es dejar que otra persona lo haga por ti. Condujimos a casa en un silencio cómodo. Por primera vez en nuestro matrimonio, el silencio no estaba cargado de acusaciones no expresadas o tensión creciente. Era solo silencio. La terapeuta dijo que debería continuar las sesiones individuales por un tiempo, dijo, mientras entrábamos en nuestro camino de entrada. Buena idea. Y dijo que deberíamos hacer un control con terapia de pareja cada pocos meses, solo para mantener el progreso. Si crees que es necesario. Se giró para mirarme. Te hice pasar por un infierno durante 6 años, porque no podía gestionar mis propias emociones. Te convertí en el villano, en una historia donde estabas tratando de ser el héroe. ¿Cómo no estás furioso conmigo? Consideré la pregunta, porque la ira sería energía desperdiciada. Has reconocido el problema y estás trabajando para arreglarlo. Eso es más de lo que hace la mayoría de la gente. No merezco tu paciencia. Tal vez no, pero la estás recibiendo de todos modos. Mientras entrábamos en nuestra casa, la misma casa donde ella entregó su ultimátum de terapia hace meses, todo se veía igual, pero se sentía completamente diferente. La tensión que había estado flotando en el aire como humo, se había ido. ¿Sabes qué es lo gracioso?, dijo, colgando su abrigo. Pasé 10 sesiones tratando de demostrar que necesitaba ser arreglado, y en su lugar demostré que yo era la que estaba rota. No estabas rota. Solo tenías algunas cosas que resolver. No, dijo firmemente. Estaba rota, pero tal vez estoy empezando a sanar. 10 sesiones de terapia, su idea, su exigencia, su ultimátum. Y al final, nos dieron exactamente lo que necesitábamos, solo que no de la manera que ella había planeado. A veces, las mejores victorias son aquellas donde todos ganan, incluso cuando no se dan cuenta de que están ganando, especialmente cuando no se dan cuenta de que están ganando. Nuestro relato ha llegado a su fin. Si has llegado hasta aquí, ¿qué tal suscribirte a nuestro canal? Nos ayuda inmensamente. He seleccionado otros 2 videos para ti que estoy seguro de que disfrutarás. Siéntete libre de hacer clic en ellos. Te espero en la próxima historia. Hasta pronto.